Buenos días, profe. Buenos días. Disculpe, profe, tenía una duda, a ver si usted me podía ayudar o auxiliar. Sí, En mi computadora, pues yo me preocupé porque tenía nada más 93 gigas de espacio. Me di cuenta que ujú, es como la memoria interna que tiene mi compu, pero esta computadora en sí no era mía, era del trabajo de mi papá, pero pues se la regalaron. sí, Entonces, pues ahora yo la uso. Y vi que tiene una memoria externa, que no sé si la empresa la metió, de 800 gigas, pero no puedo hacer uso de ella, no puedo como ponerla como predeterminada. A fuerza se va toda la memoria a la interna, que es de 93 gigas. ¿Cómo le a puedo ver, poner? a ver, espérame. Sí, Déjame ver si te entiendo. ¿Qué equipo es? es ay, no sé bien, dije chico. Es una Dell, se llama. Un modelo. Ujú. Ahora, la memoria, ¿es memoria RAM o es disco duro? Es disco duro, según yo. Ah, ok. Entonces, ahora sí. Entonces tienes dos unidades. Una de ¿cuánto? De 93 gigas y otro de Ujú. 800. Ok. ¿Qué sistema operativo estás usando? No sabría decirle. Me imagino que algún Windows, pero bueno, Es el Windows y lo 7. que y entonces tu pregunta es ¿por qué no se utiliza el disco duro? ¿O cómo? El que en sí se está utilizando es el de 93 gigas y Ujú. quiero hacer uso del otro, pero que sea como, o sea, que ya toda la memoria se vaya al de 800 y no al de 93. Mm, no, sí, ya sé, pero ya te entendí, con el caso de los, de los Windows, no es tan, no, así no es como funciona. A la hora que tú vas a instalar alguna aplicación, Ujú. te va a preguntar en dónde. Entonces, ahí por primera de cuentas, tendrás que crear unas carpetas Ujú. en la unidad. En este caso me imagino que sea una D, una E, y y direccionar a la hora que vas a instalar, indique en dónde quiere que se instale y marcarle específicamente que lo vas a meter en el disco, en el otro disco. Sí se puede hacer, sí, pero eso es a la hora de que instala la aplicación, o sea, no nada más le das continuar, no. Tienes que ver en qué ruta, porque te lo va a preguntar en dónde voy a instalar antes de, de la aplicación. Ahora, los datos de cada programa se pueden configurar para que se vayan instalando ahí. Entonces las carpetas de abajo en tus diferentes aplicaciones, por ejemplo en el browser, se te tienes que cambiarlo manualmente cada una de tus aplicaciones a que lea alguna carpeta que hayas creado para ese efecto en tu otro disco. ¿Sí? Ahora, otra forma de solucionar es que hagas, te digo, una carpeta, la ligues en tu otra unidad, en tu disco, que es ya ves que puedes sobre Windows copiar. Bueno, hay una opción en donde puedes dar una liga y sobre esa liga ir construyendo todas pasando tus nuevas aplicaciones para que vayan leyendo. ¿Por qué? Porque ahorita tu unidad principal fue configurada en el disco de 90 gigas. Una forma de cambiarlo, otra forma de cambiarlo sería que cuando se reinstalara la computadora,
este, en el BIOS se configura como unidad principal, ya no la de 90, sino la de 500, y ahí se mandan las cosas. Pero bueno, es bastante más complejo. Entonces, mi sugerencia ahorita para no tener problemas es que configura que todos tus programas lean o guarden sus archivos en el otro disco y que las nuevas instalaciones se hagan de programas, no las hagas en el disco principal, sino en el secundario. Sí, porque pues, de hecho era lo que quería. Ayer que estaba viendo los videos de... En el primero, como que se metía más o menos a la configuración del disco duro. Y, Ujú. y pues yo quería desde hace rato ver eso. Entonces, pues ayer estuve con mi compañero Jimmy y Gerson, pues, tratando de ayudarme, pero no, al final no logramos nada. Y pues también, No, porque aquí, mira, sí se puede, porque pero tienes que hacer más cosas. Como tu computadora, es tiene un disco duro adicional. Te digo, una solución es configurar para que todo lo jales, todo lo avientes, que es una carpeta virtual, ujú, en donde tengas tus cosas y esté en el segundo disco. Entonces ahí vas descargando. Yo, por ejemplo, era lo que se hacía mucho. Para que no se satura el disco de los investigadores, pues se hacía eso, se metía un disco adicional y lo ligabas. Entonces le ponías una ruta, entonces ellos ya daban clic o almacenaban ahí aparentemente, entonces de su disco normal iban bajando hacia el otro disco. Ahora, sí se puede hacer el cambio ujú. de para que lea el nuevo disco, pero tienes que, uno, hacer que el disco duro secundario sea booteable, es decir, con el Partition Magic, con el SSL, que tenga, que sea booteable, instalar una versión de Windows ahí, y entonces en el BIOS decirle a la hora de que sea eso, ¿sabes qué? ¿Dónde voy a buscar el sistema operativo? ¿En tal disco? ¿En tal unidad? No, ahora me la vas a buscar en esta otra unidad. Y con eso, entonces ya sería el movimiento, pero obviamente lo que te digo implica formatear la computadora, cambiar de posición el Windows y obviamente volver a instalar todas las aplicaciones para que vaya a correr en ese disco. Sí, sí es posible, nada más que implica más pasos. Y para poder hacer eso, uno, necesitas tener copia de tu información Sí, y copia de los programas que vas a reinstalar. vale, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, hasta eso no. Ok. Sí, sí, hay varias formas, mira. Hay veces en que sí, bueno, una solución definitiva sería esa, volver a configurar la computadora en el BIOS para que ahora en vez de que te lea tu disco duro de 90, te lea el disco duro principal, sí se puede hacer, pero necesitas formatearlo, hacerlo booteable, es decir, que tenga los programas para que arranque el sistema operativo y obviamente la copia del sistema operativo, para que entonces ahora sí sea tu principal y el de 90 se vuelva el secundario. De hecho, a mí me tocó varias veces ver esa táctica. Digo, porque lo hacía una vez vi una computadora que había arreglado un ingeniero que según estaba fallando y tenían problemas. Esta persona, la mostró y lo que hizo fue que en su disco duro C no tenía el sistema operativo, sino lo tenía en D para que booteara.
Entonces no era era una forma de que como esa configuración era más o menos extraña o no típica, eso les era difícil la instalación. Pero eso pues se pudo hacer fácilmente. Uno, porque tenían los programas, y dos, porque iban a formatear la computadora. Si no, ese es el paso A. Si no se puede formatear, que es la otra condición, hay que conservar, que es una cosa, no puedes agarrar y al bote de la basura del software porque no lo hay, o es muy caro, o ya está preparado a gusto, etcétera. Simplemente es ponerla, crear carpetas, te digo, y esas lígalas a tu otra unidad. Por ejemplo, puedes poner, no sé, crear mis trabajos de la FES. La creas en el disco duro grande, la ligas en el C, y cada vez que guardes, ahí pones que por defecto vaya guardando tus archivos. Y entonces, aparentemente, para el sistema va a ver que es una carpeta en C, pero está ligada a tu otro disco y lo va a estar llenando. Igual puedes instalar las aplicaciones también, las nuevas aplicaciones a la hora que instales. Te digo, revisa la configuración paso a paso y te va a preguntar en dónde quieres que se instale. Ya no lo instales en C, sino instálalo en D o en donde esté tu disco. Y ya con eso vas a ir descargando eso. Uno, la ventaja de eso es que vas a hacer un mejor uso del espacio. No vas a saturar tu disco duro principal, que debería de quedarse más para el arranque, y muchas de las aplicaciones que jalan temporales, etcétera, al trabajar desde dos discos se vuelven un poco más eficientes. Sí, porque ahora sí que yo pensé que no era una computadora tan buena y ya estaba pensando yo en comprar otra. Ujú. Pero al momento de ver todo lo que tiene, el, y incluso mi compañero Jimmy pues, me dijo, no, pues tienes una buena compu, bro. Y así de sí, pues, yo no sabía. Entonces nada más el único problema era el uso de la memoria, porque... Mira, Ujú. del disco, y es que no le digas tanta memoria, sino es almacenamiento, discos duros, para que sea más claro. También, otra de las cosas que debes de checar es cómo cómo está configurada tu computadora. A veces tiene unos problemas y tiene muchos programas al lado. Ya ves que cuando le das clic en la parte inferior derecha, hay una barra de botones. Ujú. Entonces, tú ves, hay muchos programas arriba que se comen la memoria principal. Eso ¿cómo lo arreglo? Pues checando en la configuración, hay un comando que se llama msconfig, que es que te permite configurar qué programas van a bootear, qué programas están arriba y están gastando memoria, y eso hace que se alente tu computadora. Por ejemplo, una de las cosas que más se traga memoria es el acceso rápido de Office. Entonces, cuando lo instalan así en estándar, y se instala el acceso rápido. ¿Y eso qué? Si tú trabajas con un documento, se supone que lo va a acelerar más rápido, pero la pega es que si abres un documento, lo cierras y abres otro, etcétera, va quedándose un pedacito de memoria, entonces te va quitando la memoria RAM para poder tener un pedacito para poder acelerarse. Eso también, los helpers, es decir, programas que se quedan según para ayudar. Que para escuchar música más rápido, para ver un video más rápido, que eso, que en la práctica no te ayudan. Si no estás viendo, usando constantemente este tipo de archivos, simple y llanamente es una pérdida de memoria, y obviamente un alentamiento en el sistema. También otra de las cosas que debes
que debes de checar es tal vez el registro de tu computadora. Como es una computadora que ya se utilizó y ya tiene mucho tiempo, puede ser que el registro, es decir, para arrancar necesita buscar archivos. Entonces, hay algo que se llama el registro de Windows. Entonces, ahí es una serie es un archivo gigantesco en donde se va almacenando. A veces el archivo 1, 2, 3 a veces la foto ABC. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscarlos. Si no los halla, los vuelve a intentar localizar 3 veces y luego puede marcar un error. Y no se ve. Entonces, esos detallitos hacen que sea más lenta la computadora. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, hay un programa que es más o menos estable que se llama CC Cleaner, en el cual tú puedes hacerlo o buscar compatibilidades que son optimizadores de registro. Ahí en SUSEForge. Entonces buscas un optimizador de registro, se lo ejecutas, lo que va a hacer es que va a buscar todas si no ahí está el archivo, pues te va a preguntar qué haces con eso. Normalmente eliminas todos los errores, este, reinicias, algunos hasta te permiten desfragmentar el registro, es decir, ordenarlo para que la lectura sea más ágil y levante más rápido la computadora. Y entonces una computadora lenta, a veces es por eso. Entonces una de esas formas es utilizar el optimizador, se llama optimizador de registro, limpiador de registro de Windows. Hay muchas aplicaciones. Depende de la que quieras utilizar. Nada más que, ojo, tienes que estar muy, vigilar que sea de algo seguro para que no se te baje un troyano o un virus. Sí. Y sí, puedes hacer que una computadora que se va alentando por ese uso se optimice y vas a ver que va a haber mucha diferencia. Entonces, una de las cosas es que no necesitas está instalando. También tomen eso en cuenta. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay gente que está acostumbrada. Hay un pequeño problema, formateala. Un pequeño problema, formateala. Un pequeño problema, formateala. Entonces, yo en mi experiencia personal, eso es hasta contraproducente. Es como decir, oye, se me fundió un foco. Sería el equivalente de se me fundió un foco, voy a limpiar todo el cuarto, voy a tirar las paredes, las voy a volver a hacer para poder cambiar el foco. ¿Suena lógico? No. No. Hay muchos en que en que igual no te puedes dar el lujo de que voy a tirar todo, no. Tienes que mantenerlo. ¿Por qué? Porque cuando instalas, desinstalas, etcétera, se van perdiendo programas o archivos, etcétera, que a veces vas a necesitar, o bien en lo que te adaptas a volver a utilizar todo eso, pasa tiempo. Y a veces el tiempo es lo que no se tiene. Sí, pues voy a ver más o menos cómo cambiar eso, pero ya si no, pues en algún tiempo después para que no me afecte ahorita en la escuela, formatearlo y cambiar esa configuración. Sí, sí se puede hacer. Nada más que mi creencia es si en un momento dado te decides a cambiar la forma y volver a instalar, uno, asegúrate de tener respaldo de tus archivos. Dos, asegúrate de tener forma de instalar los programas que vayas a necesitar para que la transición sea difícil. Tienes que ver, normalmente cuando uno tiene un equipo nuevo empieza, mete un montonal de porquerías. Ya después, a la hora que vas viendo, hay programas que no necesitas, que no utilizas o que ya no te sirven, simple y llanamente. Entonces, a la hora que limpias, bueno, yo necesito este programa para funcionar. Entonces, teniendo todo eso, ya vas a poder hacer el formateo sin tantos problemas. Sí, en sí no traigo tantas cosas, nada más lo de este archivos de la escuela, pero la mayoría los tengo en una USB y pues programas que tengo descargadas
en otra compu igual, entonces no hay tanto problema. Si es para tu uso personal, pues sí va a ser más o menos fácil. También tienes que considerar si no está siendo utilizada por otra persona. Si no la tienes utilizando para estar dando a alguien más, que necesite otro programa que no hayas contemplado. Pues mi papá tiene algunos archivos de la empresa, pero ya, ya le dije que se me hacía favor de quitarlas y moverlas. Y Ok, sí, sí me dijo que ya nada más necesitaba una memoria externa para sacar todo eso. ok. Muchas gracias, Pues profe. bueno, pues sí, pero les digo paso a paso, un cambio, una reinstalación debe de ser planeada para que no les dé un problema o un susto, porque normalmente ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, sale mal en ese momento. Es decir, a veces hace uno un cambio y de repente necesitas la computadora o de repente o tienes algún problema con que no tengo el programa y necesito utilizarlo, etcétera. Entonces una buena planeación te evita muchos dolores de cabeza. Ok. Bueno, si no hay más dudas, un comentario. Ujú. Es, la tarea dice, lea y amplíe. Vea, o sea, sí son videos, sí, pero debe ampliar un poco más en los conceptos que se hablan de esos videos. ¿Por qué? Porque es importante, porque les dije que es muchos conceptos, muchos temas. El temario abarca ciertas cosas, pero no es todo lo que ahorita se necesita. Y dudo mucho que una sola materia pudiera tratar correctamente tantos temas y tantos tópicos que hay. Entonces hay que irlo compensando. No pueden, no. Si se fijan en el tema, hay muchas cosas que no se tocarían. Pero yo no soy partidario de esa lógica. El chiste es que lo vean y se compensen. Les digo, hay muchas cosas interesantes, aplicaciones, formas de hacer las cosas. Entonces no se queden nada más con el video inicial. Esa es la punta. Amplíen un poco amplíen el concepto en la medida de lo posible. Pero no se queden nada más con lo que, está bonito el video y ya. Porque les va a tocar calificación baja. Bueno, dicho esto, continuamos. Estamos terminando de ver lo de las memorias flash. Les digo, una de las cosas que tiene la memoria es flash es que se están utilizando ya mucho en sus en sus equipos, en celulares, en PCs, etcétera, como sustitutos de almacenamiento hasta primario. Por ejemplo, si ustedes meten unidades, o tarjetas, se ve que luego pues ya les permite ampliar la memoria de trabajo de una computadora. Tienen una pega, un problema. Uno, que la información ahí almacenada puede ser recuperada. De hecho, hay procedimientos y formas de recuperación de archivos de una USB, aunque hayan sido formateadas. Hay veces que llegan la voy a formatear, etcétera. Hay muestras en donde han recuperado de una USB de 64 gigas, han recuperado casi 500 de información. ¿Por qué? Porque no se pierde la información de golpe. Es como lo que pasaba con los cassettes. Bueno, ustedes no lo conocían, pero cuando grababas, por ejemplo, un cassette en en un de audio, y luego, según tú, sobreescribías y según esto habías borrado lo anterior, de repente, si le subías bastante, podías oír la canción original en el fondo. ¿Por qué? Porque no sé, el magnetismo no, la grabación no permite el magnetismo perfecto.
Es lo mismo, más o menos es lo mismo que pasa con las USB. Se pueden recuperar información que no está acumulada. Entonces, ese es un hueco de seguridad bastante enorme. Además, los datos van en claro. Es decir, con que tú puedas acceder a la unidad, puedes acceder a los datos. Entonces, a veces no necesitas ni siquiera tener más que la memoria y poder leer la información. Entonces, muchas veces el perder una memoria, etcétera, no solamente pierde, sino que ahí va la información que es lo que puede contener. Entonces, una de las formas de mitigar ese posible problema es tener la unidad encriptada. ¿Se puede? Sí. Hay programas que te permiten crear unidades de disco encriptadas en las cuales, pues tú montas tu unidad, abrirla con un programa, leer los archivos y volverlos, está grabando y guardando y poder tener seguridad. Si en el momento que se pierda alguien intenta ver qué información tiene, lo único que va a obtener va a ser un archivo encriptado que va a aparecer aleatorio dañado y no van a poder leer fácilmente la información ahí. Ok, ahora vamos a continuar. Ya hemos hablado de el procesador, ya hemos hablado de la memoria. Ahora, ¿qué sigue? Hemos hablado de cuál es el otro elemento que conecta una computadora, pues esos son los buses. El bus, en su definición, es un canal que transmite datos de la computadora, de un elemento de una computadora a otro elemento. Entonces tenemos buses que se llaman, los buses se pueden dividir en internos y externos, es decir, que se conectan a partes de la computadora de manera interna, memoria, video, este, puertos de salida, y están los buses que se conectan a dispositivos, el USB, FireWire, el SATA y SATA, etcétera, que te permite hacer la comunicación. Ahora bien, todos los buses tienen algún tipo de comunicación. Unos, inicialmente se comienzan a hacer en serie. En serie, ¿qué quiere decir? Tú mandas, perdón, mandas en paralelo, perdón. ¿Qué pasa? Tú mandas todos los datos en línea. Es decir, vas a enviar un byte, envías todos los bits que lo conforman a una sola vez. Este es el sistema en paralelo. Es muy utilizado para los procesos, dentro de los procesadores, etcétera. Actualmente ya hacia los buses no es tan deseable porque crea cuellos de botella. Porque como igual pasa con los semáforos de una calle, lo que hace es que los ordena y empieza a hacer el flujo constante, ordenado. Pero obviamente tienes tú procesos que son más rápidos o más lentos y entonces los vas al ordenando puedes hacer que un proceso rápido se vuelva lento. Esa es la otra. Ahora, la otra forma que de hacerlo es la comunicación serial. Esa es más común en las unidades, en las buses externos modernos. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que la ventaja que tiene el serial es que es un streaming, es decir, envías bits a bits y entonces puedes acelerar esa velocidad en relación a la velocidad del reloj de la computadora. Entonces, entre más rápido vaya tu computadora, tu reloj de tu computadora, más rápido va a poder transmitir los datos.
cosa que no pasa con ese paralelo. ¿Por qué? Porque aunque vaya muy rápido, los semáforos, o sea, los pasos también paralelo alentan el sistema. Entonces tenemos buses del frente. Aquí esta descripción es para que se entienda, pero ya prácticamente poco se utiliza, que es el definir el concepto del North Bridge y South Bridge, o sea, el puente del norte y puente sur. Ya se los había mencionado brevemente en alguna otra clase. El puente norte, ¿qué es lo que hace? Conecta los dispositivos más rápidos, que son memoria, video, y en algunos casos datos. Y el South Bridge son para los datos, entre comillas, más lentos. Entonces, pues tiene la velocidad, tiene una respuesta más rápida y tiene una respuesta más veloz. Y entonces, pues bueno, hay varios tipos de buses. Aumenta la funcionalidad, algunos buses se incluyen en la motherboard, como son interfaces, puertos USB, puertos seriales. O sea, antes, para poder utilizar una unidad externa, digamos, un, ca- un, este, un, un puerto serial, un puerto de impresora, etcétera, antes tenías que conectar tarjetas de expansión o tarjetas hijas en la computadora. Y entonces te permiten la conectividad. Ya con el tiempo lo que se ha hecho es que las modernas motherboards, o sea, las modernas tarjetas madre, ya vienen incluidas con muchos buses de salida externos ya preconstruidos. Entonces ya una tarjeta una modem normal, actual, puedes tener salidas de USB, de Firewire, de, de audio. Es más, algunas hasta ya puedes tener incluida una conexión Bluetooth o Wi-Fi. Ok, vamos a hablar de algunos buses. Hay aproximadamente como 40 buses que se han creado en el tiempo. Algunos Ok. obviamente ya están obsoletos y abandonados. Estos que les voy a mencionar es el desarrollo de la PC. Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor? ¿Ok? Ahí, ahí o más atrás. Ahí, profe, ahí. Entonces es una motherboard, ¿no? ¿O es diferente? No, 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 no. La motherboard es la tarjeta principal. Originalmente, ¿qué era lo que contenía? El procesador y la memoria. Ya después tú le conectabas en las ranuras de expansión otras tarjetas para que tuvieran otras funcionalidades. Poderle conectar un mouse, poderle conectar un teclado, poderle conectar ¿Eso es lo que un, son los buses? bocina, etcétera. Entonces ahorita la moda ya tiene todo eso integrado. Y sí, es la parte principal ahorita en toda computadora necesita tener una tarjeta madre. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, ya ahora las incluyen. Cuando les dicen, es que una motherboard
Es que la motherboard ya viene con, les digo, ya viene con muchas funcionalidades incluidas. Algunas ya vienen con tarjetas de video, hasta de alta velocidad. Hay otras que tienen, les digo, tarjetas, también ya vienen integradas con tarjetas de red, algunas hasta con tarjetas inalámbricas de red. O sea, ya se tiene. ¿Por qué? Es más fácil. Además es una funcionalidad que necesitas. Al principio las primeras tarjetas madre, nada más venían para memoria y procesador, y venían una serie de entradas. Entonces tú ya ibas conectando las tarjetas. Obviamente tenías que pagar para comprar una tarjeta de funcionalidad. Que hicieron, pues te vamos a dar la funcionalidad más con metiéndole un poco de circuitería dentro de la motherboard, la vamos a hacer un poco más grande, pero tú vas a poder ahí tener ya más cosas que ya no necesitas tener en otra tarjeta, en otra tarjeta de expansión, y ya puedes utilizar esas tarjetas para otros usos. Así es como ha funcionado. Ahora, que les menciono es el Busisa, porque fue el primero que salió para las PCs. Entonces se creó en 1981, trabajaba con 8 bits a la vez para operaciones y 8 bits para las 16 bits. Entonces son las entradas. Aquí, por ejemplo, entonces se utilizaba para los 80-88, era lo que les decía. Este es un pedacito lo que están viendo, es un pedacito de una tarjeta madre, específicamente donde estaban las entradas para las tarjetas, tarjetas de expansión. Como pueden ver, eran varias. ¿Por qué? Porque antes no había nada de conexión más que la memoria, obviamente el BIOS, etcétera. Para el procesador y todo lo demás lo tenías que conectar. Si querías conectar un mouse, tenías que comprar una tarjeta para que soporte el mouse. Si querías conectar una tarjeta, querías conectar la impresora, tienes que comprar la tarjeta para conectarla a la impresora. Y así. Hoy, si se fijan, muchos de sus equipos ya nomás tienen una o dos o cuatro entradas, cuando más para tarjetas. ¿Por qué? Porque ya casi todo está incluido. Entonces vean, es el tipo de la tarjeta de entrada. Entonces, para meterlo, pues tienes que empujarlo de hecho. Había veces en que podías romper la tarjeta si la metías de manera chueca. Pero bueno, aquí les digo, trabajaban primero con 8 bits, porque las computadoras pues eran de 8 bits. Ya después se dijo, bueno, cuando mejoraron y empezaron a salir las 286, 386, dijeron, vamos a meter 16 bits y vamos a ampliar. Pero pues esa arquitectura ya está extinta, pero sin embargo las primeras veces la tenían. Luego hubo un proceso de cambio. ¿Qué pasó? Se crea el microcanal. El microcanal, ¿qué es lo que hace? Tienes una entrada de 8 bits, de 16 bits, que es de la ISA. Entonces, para poderlo mejorar, crean una entrada que tiene 2 buses. En vez de uno, son 2. Por eso se llama microcanal, porque tenían entradas de bus y ahora ya soporta 32 bits. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente IBM lo crea para mejorar y también para sacudirse el mercado de los clones. ¿A qué se refiere? En 1980 pues empieza a salir las PCs, empresas como Compaq logran copiar el BIOS de la PC, empiezan a hacer PCs que se comportan igual que la IBM. Entonces por eso se llaman clones. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente va perdiendo mercado. Para no perder el mercado, lanza el sistema de microcanal, el cual sí tiene más velocidad, más más eficiente, pero
tiene el problema de que es incompatible con ISA. Entonces, lo que esperaba IBM era, yo vendo mis computadoras con microcanal, todo el mundo va a hacer, y ya no va, y como tengo licenciado y protegida la marca, no me van a poder copiarla, va a desaparecer las piezas y ya solamente iba a volver a controlar el mercado IBM. Entonces, todo lo que salía. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se veían unas ISAs y un microcanal. Como ven, ni siquiera coinciden tamaños ni formas. Y además tenían la entrada más además de que no coincidía la estructura, obviamente una tarjeta ISA no iba a caber en un microcanal. Pues también eso hacía que, por ejemplo, necesitas en el cambio de bus tenés que comprar no solamente la computadora, tenés que comprar la impresora con que soporta microcanal, el mouse que soporta microcanal, el teclado que soporta microcanal. Entonces el negocio era redondo. Entonces, ¿qué hicieron las compañías, las demás? Pues metieron mejoraron el ISA. Entonces se creó el bus EISA. ¿Para qué? Pues para evitar el monopolio. Obviamente eso que hacía que tuviera una compatibilidad. Entonces, si tú tenías una tarjeta ISA, podías instalarla en una unidad de ISA y podías tener también la de 32 bits. Entonces hubo lo que llamaban un tiempo una guerra de buses. Y así es como se veía un bus. O sea, las muescas, si se ven, son iguales. Sin embargo, en el bus ISA eran simples y en el bus EISA ya eran dobles. Entonces tú podías conectar tu tarjeta así, pues nada más iba a tener 2 pines, uno al lado cada vez. En cambio, con el EISA iba a tener 4. Entonces eso multiplicaba la velocidad. Entonces, pues, ¿qué te permitía? Igualar las capacidades del microcanal, pero con un equipo que era compatible. Entonces no tenés que comprar entonces un nuevo mouse, una nueva impresora, nada. Simplemente comprar la computadora y ya las tarjetas que tenías podías cambiarlas y seguirlas utilizando. Al final, ¿qué pasó? Como ya se imaginarán, muchos de ustedes cuando les dije que mi canal entendieron que era por eso, desapareció. En 1990 IBM claudicó, aunque fue su primera PC su PC fue muy popular, que a los 80, 10 años después pues ya había desaparecido, y ya no continúan, abandonaron el mercado de las PCs y se fue nada más al mercado de servidores. Y entonces pues esa mantuvo la compatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene? También aquí empieza el DMA, 10 Management Architecture, es decir, tú reservabas un identificador para cada una de esas unidades. Entonces, cuando ponías una tarjeta, tomabas un DMA, el 1, DMA 2, DMA 3, etcétera, identificados para poder utilizarlo. Todo funcionaba bien mientras fueran pocos, pero cuando tenías ya muchas tarjetas y eso, a veces aparecían conflictos, porque a veces dos tarjetas tomaban el mismo DMA y entonces se producían conflictos y no podían funcionar las tarjetas,
o bien te quedabas sin espacio para seguir creciendo. Esos son los problemas que había en ese entonces. Y empiezan a hacer las primeras tarjetas de que tengan un soporte más fácil. ¿Por qué? Porque antes tenías que colocar la tarjeta, tenías que obtener el programa para actualizar el sistema operativo y que lo leyera. Y entonces reiniciar la computadora para ver si podía leer la tarjeta. Ya si la podía leer, pues ya continuamos. Si no, había que bajar otro parche al sistema operativo para poder hacer o conseguir parches o drivers para que pudiera trabajar la tarjeta. Entonces se volvió un gran problema. ¿Qué hizo qué hizo Microsoft en ese momento? Empezó a desarrollar junto con otros el Plug and Play. ¿Qué es lo que pasa? Que el Plug and Play tiene una cantidad de drivers de archivos de configuración necesarios para poder trabajar. Entonces, y estaban dentro de cada sistema operativo. Entonces, tú cuando conectas una tarjeta, lo que hace es que actualmente una unidad es buscar en ese registro y decirte, ese es tengo un genérico para teclado, genérico para para monitor, genérico para mouse, etcétera, y con eso vas a bajar. Ya si tú quieres funcionalidades adicionales, pues tienes que bajar el driver correcto. Por eso ustedes cuando instalan algo, ya en muy raras ocasiones les dice que no puede entenderlo, ya sea porque sea muy nuevo el dispositivo o muy viejo. Entonces, pues ya esa conectividad de ahí empezó a utilizar. Ahora, se dieron cuenta de que un bus, o sea, un solo caminito para todos los datos, iba a empezar a la larga y era un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque igual, si han ido a la escuela, pues es como la vida de llegar ahí. O sea, puedes estar al lado del periférico que tiene muchos carriles, pero para subir a la escuela son 2 carriles. Entonces, rápidamente se satura con cualquier tráfico. Y es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que definían? Oye, pues si todo lo mandamos en un solo tipo de bus, pues vamos a tener entonces alentamientos, equipos, dispositivos que son rápidos, se van a tener que alentar para ajustarse. O si necesitan más velocidad de comunicación, pues ahí hay dispositivos que se van a hacer más lentos. Entonces, ¿qué se empezó a buscar? A hacer lo que se llama los buses locales. Es decir, conexiones ya no una conexión ya no solamente una conexión para memoria, para disco, no. Ahora, una conexión ya dirigida a cada dispositivo. Ahí es donde empezaron a conectarse de manera propietaria, de manera privada, cada uno de los dispositivos. Entonces tiene la ventaja de que esos caminitos se vuelven más veloces. ¿Por qué? Porque ya están dedicados. Entonces, ahora sí, lo que rinda tu dispositivo, pues va a ser el máximo, porque va a tener más velocidad. Y de ahí, pues se genera dos contendientes. Uno fue el BESA. Este es un estándar europeo. Entonces aquí ya trabaja con un bus de 32 bits compatible con EISA. Y estaba trabajando. ¿Cuál fue uno de los problemas que al ser un bus, uno de los problemas que ha tenido Europa es que sus desarrollos son muy
problemáticos. ¿Por qué? Porque tienen que definirlo para todos los países de Europa, tienen que hacer que sea compatible con todo eso, entonces tienen muchas fallas. Sea compatible con ISA, da más velocidad, pero a veces lo habían diseñado para un tipo de procesador, es decir, lo hacían dependiente de un hardware. Al cambiar ese hardware, pues era muy difícil. Ahora, otra cosa que tenían es que estas tarjetas eran muy difíciles de meter por su tipo de entrada. Su tipo de entrada, obviamente a veces pues estaba pensado para mejorar los gráficos, era de la velocidad, pero las tarjetas eran muy, les digo, se atoraban fácilmente. Además había otro problema, que al empujarlas, si tú la empujabas mal, es decir, girabas un poquito las manos, podías romper la tarjeta. Y ese es un problema más o menos típico. Al meterlo, que pudieras meterlo chueco y romper la tarjeta, entonces perdías entonces ese fue un problema que era muy, muy dado en las tarjetas BESA. Y eso y la complejidad de adaptar todas las ideas y regulaciones europeas hizo que perdiera interés. Entonces, pues era más baratito, etcétera, pero no, sí tenía sus problemas. Entonces, ¿contra quién perdió? Contra un bus que va a ser más típico y va a ser más conocida. Esta tecnología es gringa. Entonces lo desarrolló Intel, que es una mejora del bus EISA. También es lo mismo, es un bus local, en donde ahora sí separa muchas de las operaciones de los dispositivos, pero su ventaja es que es más práctico, más rápido de implementar. Sus tarjetas no se rompen al instalarlas fácilmente. Y entonces, como no tenía las ideas de quedar bien con todos y de discutirlo con todos que tienen los europeos, inmediatamente ellos generaron un estándar que era fácilmente adaptable. Es decir, toda que podías utilizarlo. Aquí hay que mencionar una cosa. Todos los estándares, sin importar que se puede hacer un dispositivo que sea compatible, físico, lógico, y se llama qualified, o sea, calificado. Entonces hay dos niveles, es simplemente el qualified, es el que está calificado, es decir, cumple con el estándar, pero no completamente con el estándar. Entonces tiene pequeñas diferencias que pueden facilitar o dañar la operación. Entonces pero cumple con el mínimo necesario para poder funcionar. Y hay los que se llaman fully qualified, es decir, completamente calificados, en los cuales cumplen con todas las instrucciones del estándar, con todo lo que pide el estándar, y son totalmente compatibles. Aquí la ventaja de PCI sobre BESA era que te permitía crear muchos dispositivos calificados, mientras que BESA te exigía que fueran completamente calificados, lo cual vaya en costo, vaya en complejidad, etc. Entonces, los dispositivos BESA eran típicamente más caros que los PCI. Y el PCI pues se quedó. Y ya sus familias pues son de las que más estamos utilizando. Esta es la PCI contra el BusISA. Empieza a haber una serie de variaciones en su tamaño, en el número de pines conectados. Pero pues también les digo, tiene una ventaja. Entonces, que no tiene BESA, es que puede mejorar rápidamente su velocidad.
no es solamente que se mueva a que lea operaciones de 32 bits, sino también la velocidad en megahertz de este. Mientras que ISA, microcanal, etcétera, pues nada más corrían a 10 o 16 bits, que es lo que megahertz, perdón, que es lo que se trabajaba. Si se fijan, estos estándares empezaron a mejorar, 33 megahertz, luego llegaron a 533 megahertz y llegarían casi hasta el gigahertz de velocidad. Y también empezaron a trabajar con una variación. Originalmente todas las computadoras anteriores trabajaban con valores de 12 voltios. Luego con las PCs se trabajaba con 5 volts, lo cual pues obviamente generaba mucho gasto de energía. Las nuevas tarjetas ahora comenzaron a trabajar con 3.3 volts, que es el estándar actual. Y entonces gastas menos energía, trabajas más rápidamente y pues entonces se utilizó de manera más pequeña. De ahí hubo un proceso de mejora en el cual se creó una PC, las TIX, que fue un intento de mejora de la PCI normal. ¿Para qué? Para permitir conexiones de SCSI, para permitir tarjetas controladoras. Es decir, ya no solamente eran solamente para conectar tarjetas con la tarjeta madre, sino también para permitir intercomunicación con otros dispositivos, que son las controladoras de disco. Luego hay que mencionarles eso de las controladoras, pero bueno. Y pues, obviamente, pues eran tamaños, vean, eran más grandes. Aquí lo que están viendo es una tarjeta madre. Aquí en la parte superior de arriba pues están los bancos de memoria, el procesador, los controladores, la batería de del BIOS. Y están las diferentes tarjetas. ¿Ven? Las blancas son las ISAs. Las verdes, formales son las PCI-X. La verde, claro, creo que es una AGP. Luego, pues entonces vean, eran más pequeñas, podían trabajar más veloz, entonces ocupaban menos espacio en la tarjeta madre y podías tú meter tarjetas madres más pequeñas. Entonces podían caber en computadoras más pequeñas, más grandes. Y darle más espacio a más circuitería. Ahora bien, ¿qué pasó? A la par que se genera la PCI, etcétera, se genera otro tipo de entrada, que es el AGP. Este es el bus dedicado a video. Entonces, las tarjetas de video las podías conectar en AGP en en un equipo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tienes? Dependiendo de la velocidad del AGP, 1X, 2X, 4X, 8X, etcétera, podías tú tener una tarjeta dedicada para video. Entonces podían correr más rápidamente. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de un AGP 8X con una PCI Express. Ahorita vamos a ver la PCI Express. Entonces, con esto, tú conectabas esa tarjeta a la modem y podías tener ya operación de gráficos dedicado. Durante mucho tiempo hubieron esas tarjetas AGP. Entonces, dependiendo del diseño de la modem, tenías que preguntar qué tarjeta AGP a qué velocidad era, y entonces comprar una tarjeta de video que fuera compatible con esa velocidad. ¿Dudas hasta aquí?
No, por favor. Ah, ok. Entonces, pues, empieza a transmitirse a una velocidad, vean. Entonces, 266 MHz con una tasa de transferencia de 1 gigabit por segundo. Entonces, puede entonces enviar 1 gigabit por segundo, sí. ¿Cuántos megas por segundo transmitía? Como 150 megas. Luego les paso hay una tabla de velocidades de transferencia. Y ya después con la mejora del 8X, vean, ya duplicaba la velocidad. Entonces ya podía hasta transmitir a 2 gigabits por segundo. Entonces, pues ya tenías una velocidad de transferencia de video que te permitía correr cosas más veloces, te podía empezar a transmitir los primeros las primeras videos 3D, como si iba bien, entonces iban creciendo, vean. Son las velocidades que se van teniendo. Entonces, pues ya tenías dependiendo del diseño, iba haciendo más de velocidad, iba haciendo más y más pines y te permitía trabajar más velozmente. Entonces ya podías hacer uso de memoria extensiva, uso de hiperthreading y manejar las cosas más velozmente. Y bien, llegamos de ahí se hizo una mejora al PCI, que es el PCI Express. El grupo de intereses especiales pues estuvo generando una mejora y genera un bus que es más veloz, que mejoraba, que sustituía a los AGP, hoy inicialmente para video, pero obviamente se ha vuelto más y más popular. Los primeros PCI Express, como se pueden ver, hay diferentes tamaños, desde unos más chicos hasta algunos más o menos grandes. Entonces, pues comenzó en 2004, empezaron a salir más, más y más velocidades y te permitía utilizar más caché, más velocidad y y obviamente pues te permite más enlaces de datos y más velocidad, y estos son por ejemplo los slots de PCI Express clásico. Entonces tenemos de 1X, 4X, 8X y 6X y te permite más y más velocidad. Ahorita, ¿qué es lo que pasa con PCI Express 1? Tenías 250 megabits por segundo, ahora se a 1 gigabit y luego a 4 gigabits. Entonces ya podías hacer más rápido. Es más, hasta saqué una versión que se llaman las PCI Cards, es decir, las tarjetas de conexión para dispositivos en las computadoras. Antes en las laptops tenías que tener no podías conectar directamente más cosas en la lap. Entonces tenías que tener tarjetas de expansión y las más populares eran las PCI. Entonces llegaba, conectabas tu tarjeta de expansión ahí y la podías conectar y meter un modem, un escáner, etcétera, lo que tenía. Y había diferentes tamaños. Entonces vean cómo fue cambiando los diferentes tamaños. Aquí está el PCI normal, el AGP, y como el PCI Express 1 era más chico, ya después se fue más grande. Y pues ahorita son las velocidades, que esta es la tabla más o menos reciente para que tengan las velocidades
que se tiene. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, la versión. Luego, está, les digo, tomado de Wikipedia y habla de código en línea. ¿Qué diablos es código en línea? Es decir, la capacidad que tú envías por cada bus. Una de las cosas que permite es que ya no solamente tengas una sola línea de comunicación a un dispositivo, sino que tengas varias. ¿Para qué? Para que tengas varias peticiones, para que trabajar varias peticiones a la vez. Y pues te da una velocidad de transferencia, es decir, que tanto esta es lo que está limitado, y el ancho de banda es realmente la velocidad a la cual puede transmitir. Entonces necesito aclararles ese pequeño detalle. Cuando dice velocidad de transferencia, es como como definir, volviendo otra vez al ejemplo de la subida a la escuela. Por ejemplo, cuando hablan de velocidad de transferencia, es decir, de capacidad, es cuánto puede caber. Entonces, por ejemplo, la subida a la FES, pues nada más puede caber un carril de subida y uno de bajada. En cambio, si te conectas a periférico, ¿cuántos carriles hay? Hay 6 carriles abajo de ida y 6 carriles de regreso. Entonces, ¿quién tiene más capacidad? Pues el periférico. Entonces tiene un más ancho de banda, es decir, una capacidad más grande de transmitir a una vez. Por eso aquí lo ponen, que lo que pasa es que se divide por cada carril, es decir, por cada línea de comunicación, cuánto es lo que más puede transmitir. Y si va acelerado, es decir, va ya no solamente es la capacidad básica de transmisión. Si tú puedes duplicar, cuadruplicar, o te aplicas, o en este caso, duplicar, es aplicar la cantidad de frecuencia, es la capacidad que te da de transferencia en gigas. Entonces, en la primera versión del PCI Express podrías transmitir 32 gigabits, es decir, más o menos 4 gigabytes de datos por segundo. Luego en la versión 2 ya llegabas a los 8 gigabytes. Ok, aquí son 8 gigabits, sí. Pero acuérdense que para convertir de byte hay que dividir entre 8. 126 gigabits. Ahora son 15. 251 gigabits, 31 gigabytes de comunicación, 63 gigabytes de comunicación. Y en la versión 6, que es de las más recientes, estamos hablando de 126 gigabytes de comunicación. Los nuevos equipos que están saliendo, por ejemplo, el PlayStation 5, van a tener tienen una entrada PCI tipo 4.0, es decir, una hendidura más delgada, que permite una transferencia de 150 gigabytes por segundo. Y como son múltiples canales, por eso permite una comunicación acelerada. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Entonces, ahorita, ¿cuál es la tecnología que está fuerte? El PCI Express. Todavía no han desarrollado una tecnología que le compita a este nivel, y además está pensado para la conexión básicamente directa de la tarjeta madre con tarjetas de expansión. Entonces, ese es el primer nivel. Y pues ahorita tenemos las tarjetas hay otras, por ejemplo, ha estado saliendo mucho, y esto es más bien para servidores, que es el InfiniBand. ¿Para qué ha sido creada esta? Básicamente para comunicaciones
locales. Este es para servidores. ¿Qué es lo que haces con esto? Pues conectas equipos que están por separado, blades. Por ejemplo, puedes conectar una carcasa con otra para tener muy, muy alta velocidad de dispositivo y que te pueda dar una comunicación muy rápida de diferentes equipos. Oye, ¿cómo está eso? Bueno, las computadoras, cuando empiezas a hablar de procesamiento en paralelo, puedes verlas desde dos enfoques. Está el enfoque tie couplet, es decir, fuertemente acoplado, en el cual tus, tus procesadores comparten una memoria, unidades de salida, dispositivos localmente conectados. Pero también está el esquema Lucy coupled, es decir, ligeramente acoplado, en el cual cada procesador tiene su propia memoria, sus propias entrada y salida, y comparten un canal de comunicación común. Entonces, para mantener ese canal de comunicación común, se puede utilizar se está utilizando estos equipos, buses de InfiniBand, que son los más utilizados para, les digo, equipos de cómputo, los clusters, y los blades. Y bueno, aquí hay tareas que les puse. Hay unas muy interesantes para que vean que no es solamente lo que les digo, es más, hasta vienen procedimientos, cómo recuperar información, cómo hacer una USB encriptada, cómo pueden resoldar, porque también esa es otra de las cosas que más fallan con los flash, con las flash USBs, que de repente las mueves, cuando lo sacan, hay gente que las angolotea y rompe las conexiones. Entonces, ¿cómo recupera esa información? Vienen las muestras de cómo, resoldándolo, puedes tú volver a recuperar una USB. ¿Para cuándo quieres tu tarea, profe? ¿Mandé? ¿Para cuándo quieres tu tarea? Para el próximo martes. Vale, gracias. O sea, sería para el 10 de noviembre. Déjenme aprovechar. Y déjenme. Denme un segundito.
A ver. Les debería de haber pues ya llegó el correo. Ouch. ¿Qué? Perdón, ¿ya les llegó el correo? No, todavía no. Todavía no. No, No, profe. profe, no llegó. No, profe, todavía no llega. Ok, déjenme. Entonces, un momento. Ahora sí ya llegó. Ok, perfecto. Ya me llegó. ¿Lo envió como imagen, profe? ¿Mande? Lo envió como imagen. ¿No la pueden ver? Sí, pero como imagen. ¿Quieren que la vuelvan como texto entonces? Pues sí, así es más fácil copiar y pegar el link, profe. A ver, déjenme ver entonces también un momento más.
Mientras ya se anotan. Ya, profe. Ya, profe. Ya. Ya, profe. ¿Ya les llegó? No, todavía no. No, profe. ¿Ya? Todavía no. No, ¿Todavía no? todavía. Déjenme ver. Pues ya debería de ya vi que ya lo mandó Gmail, pero no sé si. A ver, creo que ya me imagino que ya les debió haber llegado. A mí no me llega, profe. Nada más el de la imagen de hace rato. No, todavía no me llega. Ok. A ver, entonces.
Según yo, ya ahorita se los envié de otra forma, a ver si ya les llegó. No, todavía no. Todavía no. Listo, profe. Ok. ¿Los demás? Ya llegó, profe. Sí, ya Ya. me llegó. Profe. Sí, ya llegó, profe. Sí, está raro. Ya está, ya está. Bueno. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de los buses que se utilizan de manera externa. Tenemos este es de los más viejitos, aunque para las especies, para la gran mayoría de las especies modernas ya no hay entradas con excepción de la de video. Muchos equipos, servidores, equipos de red, etcétera, todavía se siguen administrando o accediendo por medio de este tipo de entrada, el RS-232. Nosotros lo conocemos como como DB9, DB25. Entonces, pues, permite la entrada de de pines. ¿Por qué se le conoce como D? Porque si lo ven, es su figurita, parece una especie de D. Ah, mira, aquí tengo uno. Ah, déjenme.
Déjenme ponerles en un momento. Acá. A ver, pueden darle clic a la pantalla en la que estoy presentando, en donde Hacerlo más en donde está grande, el profe. video, en donde está mi video. Sí, sí. Sí. A ver, déjenme mostrarles por ejemplo, que les estoy presentando es un conector, es un convertidor de DB9 a DB25. Entonces aquí les estoy, es el D25. Entonces este es un DB25 hembra y este es una entrada DB9 macho. Ok. ¿En dónde se utilizaban este tipo de conectores? En las unidades, en los dispositivos en paralelo. ¿Cuánto? Pues muy poquito, 25, 30, 140 kilobits por segundo. O sea, no crean que es mucho. Tampoco es mucha la información que envía. Por ejemplo, los movimientos de un ratón, de un teclado, tampoco implicaban mucha necesidad de información. De una impresora, pues las impresoras antes transmitían más lentamente la información y no era tan compleja. Ok, por favor regresen a la presentación. Entonces, pues, la forma, y como ven, siempre va a ser de izquierda a derecha el número de pines para uso. Entonces, pues se utilizaban velocidades de 1 bit de inicio, 8 bits de datos, bit de parada, con o sin paridad, y una velocidad muy pequeña, 9000 baudios, es decir, 9 kilobits por segundo. Entonces, no hay mucha diferencia. En las computadoras viejitas, pues pueden tener las entradas en DB9. Profesor, perdón, ¿está compartiendo pantalla? Porque no vemos nada. A ver. Según yo sí, pero Sí, se quedó déjenme. como en las pantallas. No vemos la presentación. Sí, lo que estoy viendo, parece que se trabó la mi presentación de de déjenme ver, no, se bloqueó esta, el Meet de la presentación. Les propongo algo. Vamos a dejarlo hasta aquí y ya la siguiente clase continuamos ya viendo lo de los buses externos, mientras vayan revisando la tarea. No sé, nada más, por favor, no se les olvide terminar de anotarse quien no lo haya hecho, y ya nos veíamos el próximo jueves. Va, profe. Vale, profe, gracias. Ok, profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Profe.
Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bonito día, profe. Igualmente.